Continuamos ahora con el mensaje del señor rector de la UTN, Marcelo Prieto Jiménez. Compañero Giovanni Bellucci, autor del libro que hoy tenemos el gran honor de presentar, sus familiares y amigos que hoy los acompañan, compañeros del Consejo Universitario, vicerrectores, decanos, funcionarios de la universidad, compañeros de la comunidad estudiantil de la Universidad Técnica Nacional, invitados especiales, amigos todos. Quisiera insistir en la importancia de este libro, como ya lo ha hecho el presidente de nuestro Consejo Editorial, don José Matarrita. Quisiera insistir en la importancia de esta obra, porque realmente no es un libro común y corriente, no es un libro más que publicado. Me parece de verdad que es un gran acierto de la editorial de la UTN haber dado a la luz editorial este libro tan importante. Es un libro en el que un distinguido académico de nuestra universidad, el profesor Giovanni Bellucci, aborda el tema de la cosmovisión de uno de los pueblos indígenas de Costa Rica, el pueblo Nove, que está en la frontera sur de nuestro país y también está en la frontera norte de Panamá. La delimitación de la frontera entre Panamá y Costa Rica partió el territorio Nove, como ha ocurrido tantas veces, sin preguntarle a ellos, por supuesto, ¿verdad? Como ha ocurrido tantas veces en la historia, y quedaron divididos en dos países, pero bueno, me parece que sin duda siguen siendo una comunidad y siguen siendo un pueblo, estén donde estén, un pueblo unido entre sí fuertemente. Giovanni desarrolla una investigación profunda, compleja, muy seria y rigurosa sobre la cosmovisión, sobre la cultura de este pueblo indígena, pero lo hace corazonando, para usar una expresión que el prologuista Patricio Guerrero utiliza en la presentación del libro. Es decir, lo hace viendo al pueblo que está estudiando, con el que está trabajando, desde el corazón. Y eso permite que Giovanni nos exprese en su libro no una investigación sobre el pueblo Nove, sino una investigación desde y con el pueblo Nove que él está estudiando. Pero esa metodología que él usa no es ajena a la propia cosmovisión del pueblo y de la población que él está estudiando y con la que está trabajando. Precisamente Giovanni nos insiste reiteradamente a lo largo del libro en el vínculo fundamental que existe en la cultura Nove entre la conciencia y el sentimiento, entre el pensamiento y el corazón, entre la razón y la afectividad. Y me parece que, salvando desde luego el gran rigor académico que Giovanni exhibe en la investigación que estamos hoy presentando y en la redacción del libro, salvando eso, es decir, reafirmando eso de manera rotunda, esa metodología, esa forma de ver la vida está presente en el trabajo que Giovanni hace. Y Giovanni logra una síntesis entre el análisis académico riguroso y la comprensión de lo que es el pueblo Nove, que realmente es muy significativa y es muy difícil de lograr. Y me parece que el resultado es un libro maravilloso. Este es un libro, lo recomiendo que lo compren. Me parece que es un libro para leer despacio. Es un libro para leer con calma. Es un libro para asimilar, para comprender también, para absorber y para ir descubriendo página tras página la importancia que tiene el respeto a los saberes ancestrales, el respeto a la cosmovisión y a la cultura de los pueblos originarios de nuestra América y del resto del mundo, y la importancia de procurar en una universidad
una universidad como la nuestra, pero me atrevo a decir en toda universidad, la importancia de procurar un diálogo permanente de saberes, los saberes académicos con los saberes populares, los últimos resultados de la investigación tecnológica con los saberes ancestrales. Eso es importantísimo, es fundamental en el mundo de hoy, en el siglo XXI. Es fundamental para, en medio de la globalización, reafirmar nuestras identidades culturales y reafirmar la diversidad en la unidad. Y Giovanni también hace un conjunto de reflexiones enormemente valiosos sobre lo que significa el universo y lo que significa la educación y la cultura universal vista desde la perspectiva eurocentrista exclusivamente. Y en algún momento señala que es necesario crear una nueva visión universal, es decir, una visión de verdad universal y no pretendiendo universalizar el conocimiento desde una perspectiva totalmente particular y limitada. Y me parece que también el libro, por lo menos para mí, tiene un aporte, o significó un aporte fundamental. En Costa Rica estamos muy cercanos, o hemos tenido muchísimo más referencias culturales y bibliográficas de las culturas indígenas, de las culturas ancestrales de Mesoamérica. Costa Rica, en todo caso, ha estado históricamente, y actualmente lo podemos percibir perfectamente. Aquí se encuentran fácilmente libros mexicanos, pero es muy difícil encontrar libros peruanos. Costa Rica ha estado históricamente muy vinculada a Mesoamérica, a los países del norte, al resto de Centroamérica y a México, y además en la época precolombina, sin duda, el vínculo de las sociedades indígenas costarricenses que estaban en Costa Rica con las culturas mesoamericanas era sumamente profundo. El recordado antropólogo costarricense Ricardo Quesada López Calleja tiene un libro famoso que se llama Costa Rica, frontera sur de Mesoamérica, donde demuestra con múltiples argumentos, razones y descubrimientos cómo nosotros fuimos la frontera sur de la cultura náhuatl, de la cultura mesoamericana, fundamentalmente. El propio Guanacaste, compañeras y compañeros, la provincia de Guanacaste y el nombre de Guanacaste no es más que una derivación del náhuatl Guanacastlán, que no quiere decir otra cosa más que lugar del árbol con orejas. Es decir, es la forma en que los náhuatl describieron el árbol de Guanacaste, que como ustedes lo recuerdan perfectamente, es un árbol inmenso que tiene unos frutos como orejas. Y la expresión Guanacaste deriva del náhuatl Guanacastlán. De tal manera que la influencia mesoamericana es muy presente en Costa Rica y no se ha estudiado lo suficiente la influencia de las culturas y de las cosmovisiones andinas, que son también tan importantes. Costa Rica, como en el ámbito de la biodiversidad y como en el ámbito de la naturaleza, también en el ámbito cultural, Costa Rica es un puente, Costa Rica es un lugar de tránsito y de encuentro muy importante, y aquí recibimos la influencia mesoamericana, pero desde luego también recibimos la influencia de las culturas y de las cosmovisiones andinas de manera muy fuerte, y eso no ha sido estudiado lo suficiente. Me parece que el libro de Giovanni abre un canal de investigación muy prometedor en esa línea, y muy prometedor también para avanzar investigaciones en otros, en el análisis y en la recuperación de la cultura, de las manifestaciones culturales y de las cosmovisiones de otros pueblos indígenas de Costa Rica. Le acabo de señalar a Giovanni y le acabo de decir, sugerir al presidente de la editorial de la Universidad Técnica Nacional, el doctor José Matabrita, que este libro de Giovanni pudiera ser el primero de una serie editorial que la universidad o que la editorial podría definir, tratando de que investigaciones similares se puedan hacer sobre otros pueblos indígenas importantes de Costa Rica, los malecos, los cabecares, los libris y todas las otras sociedades indígenas que afortunadamente todavía
sobrevivir en Costa Rica. Me parece que hay una tarea de cumplir y yo pienso que la universidad perfectamente podría hacer un esfuerzo dentro de las condiciones de estrechez presupuestaria a que nos tiene sometida la nueva visión sobre la educación costarricense que impera en los últimos meses, pero dentro de esa situación nosotros podríamos hacer un esfuerzo y tratar de respaldar José y Giovanni una línea editorial en ese camino. Quisiera finalmente mencionar un elemento que me llamó muchísimo la atención de esta cosmovisión andina, y es la existencia, tanto el prologuista del libro como el autor, y ya en el cuerpo de su trabajo, la insistencia entre ese vínculo necesario entre el pensamiento y el sentimiento, ese corazonar, esa vía de conocimiento que se logra a través del corazonar, por decirlo de alguna forma. Y es una visión, es un elemento sumamente importante y nosotros no podemos descuidarlo. Y es un elemento que se encuentra presente en otras culturas. Bueno, Guerrero, el prologuista, menciona cómo hay un mito ancestral de que se logrará un avance en el buen vivir. Y aquí hago un paréntesis, yo quisiera creer que la utilización de la expresión buen vivir que tenemos nosotros en nuestro programa de extensión y que se ha generalizado en las universidades latinoamericanas, hablamos de que la extensión debe ser un esfuerzo para facilitar la empleabilidad y el buen vivir. Yo quisiera creer que ojalá venga de allí, de esta cosmovisión andina sobre el buen vivir, pero dice ese mito que señala Patricio Guerrero, que cuando se unan el cóndor de las culturas del sur, que representa el sentimiento y el corazón, con el águila de las culturas del norte, que representa el pensamiento y la razón, pues entonces vamos a estar completos y vamos a poder tener realmente mucho más despejado el camino para el buen vivir. Y me llamó mucho la atención este elemento muy presente en la obra de Giovanni, porque me recordó una tradición cultural que conozco mucho mejor que la de la cosmovisión andina, la tradición budista tibetana, donde los budistas en general hablan de que la única forma de alcanzar la iluminación es uniendo la compasión con los medios útiles, llaman ellos. Es decir, la compasión, el corazón, con los medios útiles, con el camino razonado hacia la búsqueda de un buen vivir. Y esto se traduce de manera extraordinariamente clara en un mantra del fundamental de Tíbet. Un mantra es una palabra de poder, una expresión de poder, que es el mantra que dice Om Mani Padme Hum. Ese mantra es la expresión fundamental de la cultura religiosa del Tíbet. Om Mani Padme Hum. Y no quiere decir nada más que Om, que es el sonido del universo, Mani Padme Hum. Om, la joya, Mani, en el loto, Padme. La joya es el punto focal de la conciencia, la razón, lo que llamarían el tercer ojo, el punto focal de la inteligencia, del razonamiento. Y Padme es el corazón, el loto que es el corazón. Entonces, al decir Om Mani Padme Hum, se está diciendo que el camino es colocar la inteligencia, la razón en el corazón, en el sentimiento. Me parece que la analogía cultural, el sustrato del que parten las dos visiones de lugares tan alejados, allá en las montañas de Tíbet y aquí en las montañas andinas, revela, no como creían los mitólogos del siglo XX, que hay una civilización ancestral de la que las otras derivan, no, revela
que la raza humana, que la especie humana tiene las mismas formas de enfrentarse a los mismos desafíos, y que esas manifestaciones culturales propias no son más que adaptaciones de una forma que tenemos los seres humanos de buscar qué otra cosa distinta sino el buen vivir. Muchas gracias a Giovanni por este libro, felicitaciones a la editorial por haber publicado esta magnífica obra, y la invitación al autor, a la editorial, que sigan trabajando en una línea tan importante como la que Giovanni ha abierto hoy para todos nosotros desde este libro tan importante, que además, lo dijo también el profesor Matarrita, que además no se limita a la descripción y al análisis y al contenido afectivo, también señala una ruta práctica de acción y también da indicaciones sobre cómo debería ser la educación que deba impartirse en las escuelas, no de ellos para ellos, no desde nosotros para nadie más. Muchas gracias, Giovanni, muchas gracias a la editorial. A continuación vamos a hacer la entrega simbólica de este libro que presentamos en la noche de hoy. Le pedimos a don Giovanni pase por acá para que el señor rector haga entrega.